En el caso de México hay, digamos, dentro de todas las acechanzas permanentes que existen del gobierno de Estados Unidos a México y de congresistas como una botarga que vino ¿Qué apenas, personaje que ese? denunció, un tipo que insulta, era un representante que se llama Carlos, eh, déjeme verlo porque lo acabo de, el tipo es aborrecible por la manera, no solamente que se refiere a la presidenta de México, sino a los mexicanos. Este personaje que es el que hoy mismo la embajada de Estados Unidos lo desmiente, es un representante, Carlos Jiménez. Hoy dijo que la presidenta de México había cancelado una reunión prevista con representantes. Falso. Falso. La propia embajada de Estados Unidos en México dijo que los compromisos diplomáticos solo se confirman una vez que los horarios se acuerdan mutuamente a través de los canales oficiales. Como ese proceso no se completó, no hubo una reunión que cancelar, como dijo este miserable ¿Qué Carlos dice Jiménez. el gusano este? Dice que había Tuvo que el privilegio, ¿no? Dice el mensaje. ¿Es este? Sí, es este. Tuve el privilegio de visitar la Ciudad de México junto con el representante McCall, aunque la presidenta Sheinbaum canceló las reuniones con la delegación estadounidense a nuestra llegada. Tuve el honor de reunirme con el embajador y los valientes infantes de marina estadounidense que sirven ahí con orgullo. Lo desmiente la misma embajada. La embajada dice, Sí, pues y, no se y el acordó. gobierno de México también lo desmintió, o sea, no hay una reunión. Además, es que no puede la presidenta en todo caso cancelar a quien se le pegue la gana una reunión. No, porque además es muy hocicón Es este un hocicón, representante. un odiador. Sí, acaba de, también hace unas horas había en sus redes sociales dicho que México estaba respaldando a sus compinches comunistas de Cuba. O Sí, sea, sí. con El, muy corriente el personaje. el tipo, Álvaro, llega de creo que como 5 o 6 años a Miami, a Little Havana. Llega, su papá se los lleva justo a los 2, 3 años de que triunfa la revolución. Y llegan, era el tipo pues, tenía su padre, el padre de este Carlos Antonio Jiménez con G, tenía hatos ganaderos y era un terrateniente, Pudiente. un individuo pues de estos que provocaron justamente por la falta de justicia, pues provocaron la revolución. Entonces se los saca y los lleva, se van, huyen de La Habana y se los lleva, porque contaba el viejo, porque el papá de este señor, de este congresista, contaba que un día regresó Carlos Antonio Jiménez, el que vino a México, este congresista regresó de la Sí. escuela y le habló con ideas socialistas. Y dijo, el papá, imagínate nada más, dijo, prefiero irnos de aquí y dejar todo a que el niño siga yendo a la escuela. Lo saca de la escuela, a él. Y escapan, huyen hacia Miami, donde son esta diáspora que Fidel llamaba la gusanera, ¿no? Esa diáspora que está permanentemente trabajando día y noche para que Estados Unidos bombardee La Habana. Día y noche, son los corinos machados, pues, Sí, ¿no? sí, Ese es dice ese. hoy este imbécil representante Carlos Jiménez. La presidente, fíjate, Sheinbaum de México sigue con su patética jugada de saquear al pueblo mexicano
para oxigenar a sus compinches de la dictadura moribunda en Cuba. Desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos su penosa desfachatez. Pues es un grosero, es un grotesco, es un imbécil. Eso es lo que es. No se le llama así a la presidenta de México. Se le trata con respeto y con dignidad. Hasta deberían declarar a la persona non grata. Es un imbécil. Eso es. Un odiador. Sí, entonces. Gusano. Un gusano que viene a darse ínfulas a nuestro país, a insultar, que se regrese a lavarle los pies a Donald Trump desde Washington o desde Miami. Pero sí, no se puede tolerar a alguien que viene con esas ínfulas, un gusano de Miami, que se vaya a la gusanera. De regreso a la gusanera. Bueno, al final siempre regresan a la gusanera. Son de ahí pertenecen. Después de esto que planteas, es por lo que dice el mequetrefe, este congresista, es porque la presidenta de México da a conocer ayer da a conocer que zarpó 2 barcos con ayuda. Más de 800,000 toneladas. En un barco y en otras 300 más o menos toneladas. En dos embarcaciones de la Marina Armada de México. Y el día de hoy, la presidenta de México dice en la conferencia de prensa matutina que las sanciones a Cuba son injustas y que no se puede ahorcar a un pueblo así. Vamos a escucharla. Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad, el apoyo. Y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta. No tiene impacto aquí. Más bien es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta. No está bien. Porque no están bien las sanciones que afectan. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo, siempre. Esto no desafía. O sea, en este momento Estados Unidos publicó un decreto que dice que impondría aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. Nosotros estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba. Y también haciendo un llamado internacional y a Estados Unidos, pues de que es muy injusto para el pueblo cubano estas sanciones. No se puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no con el gobierno de Cuba. No está bien. No tienen combustible para los hospitales, para las escuelas. Entonces, sufre el pueblo. Bueno, ya ni siquiera hay combustible para los aviones. El gasavión que utilizan pues las aerolíneas para abastecerse en el aeropuerto de La Habana ya no habrá. Hay para 24 horas, conforme a la información de Cuba mismo que les han notificado a las aerolíneas. De hecho, Air Canada ya anunció que no va a volar a Cuba precisamente porque no hay combustible. Y eso es lo de menos, digamos. Bueno, no lo de menos, porque al final de cuentas es un ingreso tremendo. Es el ingreso del turismo, que es fundamental. Pero lo que me quiero referir es que sin petróleo,
pues no funcionan las turbinas que generan energía eléctrica, por ejemplo, para hospitales. Y que no funcione, que no haya energía eléctrica, también tiene una implicación en la conservación de alimentos. Que no haya energía eléctrica implica que fallen las comunicaciones. Que no haya energía eléctrica implica, pues, que no haya escuelas. También implica el estar en una oscuridad permanente por las noches. Es una crueldad inaudita. Y el objetivo es, obviamente, hundir a la isla, ahogarla, asfixiarla, ahorcarla, matarla de hambre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tenerla bajo dominio y para volverla a convertir en un lupanar como era antes de la revolución, y sobre todo hacer fracasar una idea. Ese ha sido el plan no solamente de Trump, ha sido el plan de Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución cubana. Sí, y entonces la idea es decir, miren lo que pasa con un país cuando se vuelve comunista, ese es el fracaso. No, el fracaso lo provocas tú con un bloqueo. Pues si Cuba puede ser lo que quiera, pero no se puede porque simplemente la nación no es libre de tomar decisiones porque está en un bloqueo. Tiene 60 años de bloqueo, 60 y tantos años bloqueado la isla. O sea, qué barbaridad. Sí, no hay leche, Álvaro. Bueno, no hay leche en Cuba. Por eso parte de la ayuda humanitaria que ha enviado México tiene que ver con el envío de leche líquida, leche en polvo. ¿Para qué? Pues para los niños, para los adultos mayores. Por eso es una ayuda humanitaria. Y claro, se solaza la derecha en México. Sí. Váyanse a vivir a Cuba, ¿no? ¿Por qué? Pues váyanse ustedes. Ustedes crearon ese Cuba así destruido. Lo crea la derecha, no lo crea la izquierda, lo crea la derecha por el bloqueo. Que se vayan a vivir a Nueva York. No, a Cuba. Sí, provocan esos escenarios de terror para luego decir, miren lo que provoca a la izquierda. No, eso no lo provoca la izquierda, eso lo provocan los extremismos de derechas, que no les importa mandar un pueblo al hambre. Y es como las hambrunas que ha habido y hay en el mundo. En el caso reciente, vigente de Gaza. Pues es la crueldad extrema, es el gusto por ver sufrir a las personas, por matarlas de hambre, de sufrimiento, de frío. Bueno, ese es Donald Trump. Y sí, ya viene desde antes, de todos los presidentes. Pero, pues sí, estamos en un momento crítico porque Venezuela, que le abastecía de un insumo fundamental, que Cuba no tiene hidrocarburos, ya no le envía nada. México, por las propias circunstancias, la presión de Donald Trump, ha suspendido también el envío de petróleo, pues porque finalmente parte del problema es el poder militar de Estados Unidos y lo que también está forzando a México. Pero es un asunto cruel, inhumano, criminal, lo que está haciendo Estados Unidos con Cuba.